Bueno, pues hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la abogada Nelly Díaz Montealegre, quien es candidata a magistrada de circuito en la materia penal acá en Ciudad de México. Bienvenida. Sí, soy candidata a magistrada de tribunal colegiado en materia penal en el primer circuito aquí en la Ciudad de México. Sí, es una materia complicadísima. Sí, una materia complicada, técnica y también pues que implica algunas cuestiones de riesgo, digamos, por los delitos que se ven y la competencia que se tiene como magistrada. ¿Qué elementos de riesgo ves en el ejercicio, pues en este cargo al que te estás postulando? Pues mira, principalmente porque los casos que llegarían a mi conocimiento tienen que ver con delitos del orden, en un segmento importante, delitos del orden federal. Ajá. ¿A qué me refiero? Los que tienen que ver con delincuencia organizada. Uf. ¿No? Trata de personas, secuestro, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, son desaparición forzada. Son los casos que podrían llegar a mi competencia si estos, una vez que se ha dictado una sentencia por un juez de distrito, y bueno, estas sentencias impugnadas son de los que yo conocería. ¿Y te sientes lista? ¿Estás preparada para ello? Sin duda, sin duda. Tengo 26 años dedicándome a la materia penal. Entonces traigo una trayectoria de 26 años siempre en este ámbito y entonces sin duda que tengo la preparación para fungir como magistrada. ¿Haciendo qué? Pues justamente, ¿a qué he dedicado mi carrera? Sí, sí. Perfecto, pues te comento, yo comencé hace 26 años como abogada en el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar. Me tocaba de atender los casos de víctimas de violencia como abogada victimal. 8 años más tarde, después de una trayectoria ministerial, llegué a ser la directora de este espacio. Es un centro emblemático para las mujeres en el país porque era el único que existía en aquel entonces. Hoy día, afortunadamente, hay una red muy importante de trabajo de protección a las mujeres víctimas de violencia. No, que de ahí fui fiscal federal de delitos de violencia contra mujeres y trata. Siempre he estado en contacto con el trabajo jurisdiccional a partir justo de mi labor de investigadora, de fiscal principalmente. Como fiscal tuve a cargo mis casos muy importantes. Los primeros de consignación en la Ley Federal de Trata, la Ley General de Trata también fueron los primeros casos que estuvieron a mi cargo, cuando en aquel entonces juezas no conocían ni siquiera la Ley General de Trata. Y tuve también a mi cargo justamente 2 casos emblemáticos del Estado mexicano. El cumplimiento de 2 sentencias de la Corte Interamericana, de los casos Fernández Ortega Inés, Valentina Rosendo Cantú, esos casos de los primeros por los que se sancionó al Estado mexicano por la falta de actividad justo de investigación, los tuve a mi cargo, yo fui la fiscal que los consigné, pero también estuve en Seido, estuve en lavado de dinero, fui fiscal de lavado de dinero. Entonces, el tema de los delitos y del orden federal no son para nada no son ajenos a mí, al contrario, han sido parte de mi trayectoria. Estamos hablando con la abogada Nelly Díaz Montealegre, que bueno, aprovechando que tiene toda esta experiencia en términos de trata, de lavado de dinero, pues es imposible no preguntarle, candidata, usted como fiscal federal, pues me imagino está enterada, por ejemplo, del caso Gómez Montt, que pues le liberaron las cuentas, está perseguida, la busca la Interpol, pero alguien le abrió la llave de los dineros y bueno, pues, ¿qué opinión te merece? Bueno, primero sí quiero expresar pues un profundo respeto a la autonomía judicial de quien está conociendo esos delitos. No obstante, pues hay instancias que deben de conocer de esos casos. Justo en el caso que tú comentas, pues hay una magistratura ante la cual se puede impugnar esta resolución y que podrá determinar apegado a derecho. No son, la mayoría de las decisiones no son absolutas. Sí. Las decisiones previas a una magistratura no son absolutas. Entonces, claro que pueden recurrirse, pero pues sin duda que hay que ver que se cumpla el estándar jurisdiccional, legal, constitucional, para saber qué fue lo que quedó en esta determinación pues tan relevante. Me imagino que lo dices así porque no quieres prejuzgar Sin en duda. caso de resultar electa. No quiero anticipar algún tema de criterio, porque justo hay la posibilidad de que me llegara a mí parte de este caso, entonces imagínate, ya estaría yo anticipando criterio, y eso es algo que hay que cuidar, Es justo entendible. la integridad jurisdiccional. Es entendible, pero entonces te cambio la pregunta por ¿cómo funciona cómo se tramita el que te liberen tus cuentas? ¿Es vía amparo? ¿Quién lo otorga? ¿Se requiere con un juez federal basta o es una magistratura? ¿Cómo funciona? Bueno, hay un acto de autoridad. Y este acto de autoridad justamente puede ser impugnado. Una de las alternativas para impugnarlo es la vía de amparo que acabas de comentar, que si yo considero que este acto vulnera mis garantías individuales, mis derechos humanos, pues puedo sin duda acudir en vía de amparo ante un juez de distrito
para tramitar la liberación de esas cuentas. Y pues ahí será el estándar constitucional el que podrá definir si esto es posible o no lo es. No obstante, pues hay lugar, por supuesto, a fallas que puedan existir del sistema o del análisis jurisdiccional que se haga, y por supuesto que puede recurrirse esa resolución. Pero, digamos, ¿es válido aunque seas prófugo de la justicia? Bueno, es que finalmente son los derechos humanos que tenemos todas las personas, y esta vía de amparo está a disposición de todas las personas, y es lo que están haciendo valer. El tema es el estándar jurisdiccional con el que se evalúa lo que hay, lo que obra en el caudal probatorio para tomarla o no la determinación de liberar las cuentas. Exacto, creo que le das candidata al clavo, es el estándar jurisdiccional. Así Yo es. diría un asunto de ética, un asunto de Integridad. valores, de Integridad. ¿de qué, perdón? Integridad. De integridad, por supuesto, para ver cómo sancionas, ¿no? Así es. Decía el presidente López Obrador, podrá ser legal, pero es inmoral. Y bueno, muchas inmoralidades hemos visto en el Poder Judicial. ¿Qué dirías? Porque viste trata de personas. Así es. ¿Qué dirías que ha sido lo más fuerte que te ha tocado vivir en tu experiencia profesional? Pues la verdad es que fueron muchos casos y nos tocó innovar. Te decía, me tocaban las primeras consignaciones de los delitos de trata y me tocó ir rompiendo sesgos. Me tocó romper sesgos, la mayoría jurisdiccionales, te quiero comentar. Pero yo creo que los casos que más me laceraron y que los más, digamos, significaban un reto, no tan solo como fiscal, sino también como jurista, fue el tema de la investigación de los delitos electrónicos contra niñas y niños. O sea, me refiero a casos tan graves como el turismo sexual, como la mal llamada pornografía infantil, ¿no? Uh-huh. Esta venta que existe, esta comercialización que existen de imágenes y videos de niñas y niños en actos de explotación o de exhibicionismo corporal, creo que son de los que más me marcaron, porque ves la primera categorización que es de 0 a 6 meses. Son cosas que nunca te imaginas que te vas a encontrar en un delito. Jesucristo. Exactamente. Y entonces son cosas que no quieres, que quieres combatir, pero que tienes que ser demasiado aguda, demasiado técnica. Tienes que trabajar con un alto estándar, porque te estás enfrentando al @lamesa.com, ¿no? No sabes quién está detrás de eso. Entonces, la investigación que hay que realizar tiene que ser muy eficaz, porque esa persona no tiene que volver a salir jamás. Tienes que sacarlo de circulación. Y entonces creo que fueron los casos que más me marcaron y que fueron dándome, pues sí, una trayectoria, porque el primer caso que se trabajó con evidencia digital en México en 2009, yo estuve a cargo de él. Entonces, no había referentes, no había precedentes de cómo hacerlo, de cuál era el estándar de la prueba digital, ¿no? Era pura información digital, y me decía la jueza, recuerdo en aquel entonces, ¿me puede imprimir 4.40 terabytes de información? Es imposible imprimir esa cantidad y no es necesario, ¿no? Sí. Entonces me tocó hacer este trabajo con un equipo muy profesional, afortunadamente, que nos fuimos integrando, pero sí, creo que son de los casos que más me han marcado, el rescate de niñas y niños en lugares de explotación, ¿no? En campos jornaleros, creo que ha sido de lo que más me ha marcado. Y pues bueno, a mi cargo también tenía el refugio de víctimas de trata. Teníamos víctimas de máxima seguridad, porque algunas eran de delincuencia organizada, y el trabajar con ellas, el lograr que volvieran a resignificar su vida, creo que es de las cosas que más me ha marcado. Qué fuerte, candidata, se me erizó la piel de escuchar su trayectoria. Sí. Y sin embargo hay quienes dicen que son los fiscales los que no integran bien las carpetas y que por eso se dan las liberaciones de los presuntos delincuentes. Yo creo que debe haber cierta razón en eso, pero creo que lo que no se debe hacer es generalizar. Yo tengo un resultado en mis sentencias, tengo un resultado, un récord de sentencias condenatorias, tengo casos como el que te comentaba, 2 de la Corte Interamericana, tengo estos referentes que pueden dar perfectamente cuenta de cuál es mi trayectoria, pero tengo 2 cosas más. El tema de que nunca he sido sancionada ni penal ni administrativamente, no tengo recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de haber hecho N operativos, tanto delitos, digamos, del orden común, como en el ámbito federal, como en delincuencia organizada. Uh-huh. Tengo un récord importante de cateos operativos, creo que puedo dar cuenta de ello, está en mi sitio web, pueden encontrarlo y pueden ver los resultados de lo que yo he trabajado, y porque justamente cuando trabajas con un estándar de constitucionalidad y de legalidad, tu trabajo tiene que ser impecable, y ese es el que yo puedo demostrar hoy día. Manos limpias. Sin duda. ¿Se considera honesta, candidata? Por supuesto. ¿Por qué lo dice? Porque no hay un señalamiento sobre mi persona, eso te lo quiero decir. Siempre he tenido muy claro a dónde quiero llegar. Uh-huh. Y justo bajo ese estándar, jamás he tenido duda no me ha temblado la mano de actuar en contra de nadie. No tengo un tema de injerencismos o que me puedan decir, que me puedan señalar por ello, pero tampoco puedo decir que tengo algo que me pueda manchar mi expediente. Mi expediente está ahí, limpio. ¿Para qué quieres ser
magistrada? Quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo. Soy una firme convencida del sistema de justicia, pero también de su transformación. Me tocó como fiscal enfrentar, digamos, como que las deficiencias que había en el sistema de justicia. Me tocó también generar nuevos criterios, buscar que se generaran nuevos criterios para que el estándar jurisdiccional cambiara. Lo que te decía, yo llegaba con mis consignaciones de la ley de trata y me decían, ¿ley de qué? ¿De trata? O sea, ¿cómo? ¿Un cateo para rescatar a víctimas dentro de la casa? ¿Por qué no esperan a que salgan? Pues porque las tienen esclavizadas, las tienen privadas de su libertad, no las van a dejar salir, ¿no? Me tocaba en ese tipo de casos ir abriendo brecha con los jueces y estoy convencida de que mi trabajo en la judicatura va a ser fundamental para este proceso de transformación que queremos del proceso del Poder Judicial. Una justicia más humana, una justicia con dignidad, la justicia que necesita el pueblo de México. Siempre hago estas preguntas de cajón. Una es esta que te acabo de hacer, que ¿para qué quieres ser magistrada? Estamos hablando con la abogada Nelly Díaz Montealegre, quien es candidata a magistrada de circuito en materia penal aquí en Ciudad de México. Preguntarte, porque en el pasado 1 de junio de 2024 el pueblo de México mayoritariamente salió a votar por un proyecto de nación, por el proyecto que encabeza la presidenta Sheinbaum. Y uno de esos grandes postulados era la reforma al Poder Judicial, para terminar esencialmente 3 cosas del Poder Judicial: la corrupción, la impunidad y el nepotismo. Si logras ser electa por el pueblo de México, tú tienes o tendrás una gran encomienda, porque lo penal, insisto, es un tema durísimo donde, como bien lo dices, hay una serie de presiones y se podría decir que se presta esta materia en particular a, pues había una frase en 2006 que era plata o plomo. Claro. Difícil, es muy difícil esta materia. ¿Qué hacer con la corrupción en el Poder Judicial si logras ser electa? ¿Qué hacer con la corrupción desde tu trinchera? Desde mi trinchera, mantener la estrategia, bueno, digamos como que la carrera que yo llevo, la trayectoria que yo llevo, no, cero corrupción totalmente. Y sin duda también, ¿sabes qué? Quiero decirte que en esta candidatura me he ido fortaleciendo mucho más con el lenguaje ciudadano, con este contacto ciudadano que nos ha... Justo hemos recogido esto. La gente está cansada de la corrupción, está cansada de la impunidad. Y eso es a lo que yo me voy a sumar. Entonces creo que sin duda que puedo aportar. Tengo ya una trayectoria aprobada, sin un señalamiento de sentido. Entonces voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo con integridad, sin duda, con valores, con honestidad y combatiendo la corrupción. De la corrupción viene la impunidad, porque era el presidente López Obrador quien nos... La verdad es que sí nos compartió algo que no sabíamos, que es este famoso sabadazo, que es el mecanismo con el que se sacan a delincuentes consignados en proceso. Pues se los sacan particularmente los fines de semana, delincuentes de cuello blanco. Y últimamente reportaba Omar García Harfuch que hay más de 100 delincuentes que fueron liberados, pese a pruebas, pese a evidencias, pese a procesos abiertos, fueron liberados por jueces. Impunidad, abogada, ¿qué hacer con ello desde tu trinchera si es que logras ser electa el 1 de junio? Sin duda que comparto esa visión. Te quiero decir que me pasaba a mí en mis casos, de pronto cuando yo presentaba, ¿no?, casos, consignaciones o ejercicio de la acción penal en aquel entonces, me decían, oye, ¿sabes qué? Es que ya lo dejaron en libertad. ¿Cómo que lo dejaron en libertad? Oiga, pero si estábamos en esta etapa. No, pues le otorgaron un amparo. Claro que fui víctima de ese tipo de casos. O sea, me tocó y me consta, por supuesto, validar que esto pasaba, ¿no? Desafortunadamente, y era inexplicables estas salidas, técnica y jurídicamente. Yo le decía, no, me decían, fiscal, ¿puede usted recurrirlo? Sí, pero el señor ya se fue. Ya no lo vamos a detener, no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? O sea, es que no eran así las cosas. Estos amparos, y desafortunadamente me tocó esta experiencia y coincido. La impunidad es la mejor forma de validar esos hechos de violencia, de legitimar a los agresores. Claro que hay que combatirlos. ¿Padeciste los sabadazos? Preguntarte, después de que liberaban a alguien, efectivamente nunca los volvías a ver de nuevo. No los encontrabas. Y es que los casos que a mí me tocaban eran de muchas personas extranjeras. Entonces, además, ¿no?, se regresaban a su país o se iban, y pues gente con posibilidad económica, porque mis delitos eran principalmente del orden federal. Entonces, pues ya era prácticamente imposible. Era mandar el caso ya al archivo prácticamente. O sea, dices que quien consigue un sabadazo consigue impunidad. Sin duda, sin duda. En la mayoría de los casos, yo creo que un alto porcentaje está en esa dinámica, porque no te avisan como fiscal en tiempo de, oiga, va a salir, no, notifican la sentencia de amparo, el señor le abren la puerta y sale, y ya, no vuelves a saber de él. Tremendo, es la primera vez que escucho cómo un sabadazo funciona, cómo opera, qué sucede después de que se otorga el amparo, que es la impunidad total. Así es, porque ya te notifican como fiscal el lunes en hora de oficina,
demasiado tarde. Uf, Entonces eso sí me tocó vivirlo, claro que hay que combatirlo. qué fuerte. Candidata, nepotismo. Nepotismo, ¿qué hacer desde tu trinchera para combatirlo? ¿Vas a contratar a tu sobrino, tu primo, tu tío? Desde ¿Qué luego que hacer? no, desde luego que no, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho, pero además de todos modos creo que también hay algo importante que retomar y lo he venido repitiendo durante esta campaña. Creo que el presidente Andrés Manuel fue muy claro cuando dijo se van a respetar los derechos laborales de las personas que están en el Poder Judicial. Nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, también lo repitió. Se van a respetar los derechos laborales. Y hay un personal que ya está asignado a los tribunales que sin duda tendrá que mantenerse ahí porque además son la fuerza de trabajo. Tienen mucho que aportar, han venido aportando al Poder Judicial y se tienen que quedar ahí. Pero pues en mi familia además te quiero decir, tengo una familia tradicional mexicana, pero bueno, pues la única que está trabajando en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito legal, que la única que soy abogada soy yo. La única a la que le gusta la mala vida, porque es bien duro lo que nos acabas de describir. Es duro y requiere de mucho compromiso. Es un trabajo 24/7, ¿no? Cuando trabajas un operativo, prácticamente son no dormir de antes, unos 2-3 días cuando traes un término, ¿no? Sé lo que es no dormir, sé lo que es no ir a comer, sé lo que es pasar un año nuevo en la fiscalía, ¿no? Trabajando una Navidad donde no hay fechas, donde no hay horarios, donde no hay sábados, donde no hay domingos. Eso no Todo es algo por que me asuste. atender y sobre todo Cumplir con tu deber. cumplir con el deber, cumplirle al pueblo de México, porque al final del día es lo que haces, abogada. ¿Cuál dirías que es tu principal compromiso, tu principal, algunos le dicen propuestas, pero yo digo, ¿cuál es tu principal compromiso con la gente que nos ve y que nos escucha de resultar electa? Mi compromiso es con una justicia con integridad, una justicia en la que se tenga perspectiva de derechos humanos, sin duda perspectiva de género, perspectiva de infancia y trabajar los casos con un enfoque diferenciado. Ese es el compromiso que yo hago con el pueblo de México. En los casos que lleguen a mi conocimiento, por supuesto que así serán. Te preguntan en el chat de esta transmisión de qué distrito, cómo se puede votar por ti, Muchas cuál gracias. es tu boleta. Vemos que aquí traes un gráfico. Sí. Si nos los quieres compartir. Claro que sí, yo estoy aquí, bueno, me van a poder seguir en redes sociales, estoy en la boleta rosa, en el Distrito Judicial Electoral número 7, que se integra por las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Los invito a votar por mí en la boleta rosa, el 08. Ahí estoy. 08, Coajimalpa. Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Ándale, pues ahí está para los vecinos de la Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa. Hay una gran candidata, fíjese, no tenía el gusto de conocerte. Muchas gracias. Y de verdad que estoy muy impactado con esta entrevista bajo Gracias. juramento que hemos hecho, han sido varias, pero nunca nadie nos había descrito cómo opera el sabadazo, los efectos inmediatos, que es la impunidad. Así es. Y sobre todo es muy valioso lo que nos compartes porque tú fuiste fiscal, tú te encargabas de llevar a esa gente, esos delincuentes ante la justicia, y tú viviste la impunidad del sabadazo. Así es. Y pues más bien, digamos, en ese caso, pues yo daba la cara de las víctimas, ¿no? En los casos yo era ese órgano acusador que me encargaba de que el caso llegara a sus últimas consecuencias y también de responderles a las víctimas y no cómo explicarles un sabadazo a una víctima. ¿Cómo explicárselo, no? A los familiares de una víctima de feminicidios. ¿Cómo explicárselos a ellos? Y oiga, es que un juez le dio un amparo y quedó impune. Es fuerte esa parte con ellos principalmente. Qué fuerte entrevista y es una de las que más gusto me ha dado el poder Muchas haber gracias, hecho Max. en este programa. ¿Nos hizo falta algo, abogado? No, pues no. Seguir reiterando la invitación a votar, a que participen el próximo 1 de junio. Estamos en la boleta rosa, vecinas, vecinos de Magdalena Contreras, de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Miren, en pantalla nos aparece un número. ¿Ese Aquí para qué está. sirve? Es el Vota 08, es mi número en la boleta. Soy Ajá. la boleta rosa con el número 08. Ahí estoy. Y hay un número de WhatsApp ahí. Ah, sí, también estoy a su disposición. He escuchado pues muchas dudas que tienen sobre cómo va a ser el proceso, pero también a veces sobre casos, ¿no? Me preguntan, oiga, me pasó esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Y entonces con todo gusto estamos para atenderles. Bueno, pues muy agradecido, abogada, Gracias, Max. candidata. Qué amable, El mayor de Max. los éxitos es la abogada Nelly Díaz Montealegre, quien es candidata a magistrada de circuito en materia penal acá en Ciudad de México. Anótele su número, el color de boleta. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que nos Qué hayas amable. acompañado. Gracias, Max. Muchas gracias.